Vamos a definir primero qué entendemos por trabajo, ¿sí? O una de las definiciones de qué entendemos por trabajo. Una primera definición puede ser que el trabajo es una actividad consciente y planeada, ¿sí? Realizada por el hombre con el objetivo principal de obtener un beneficio concreto. ¿Sí? Muchas veces ese beneficio está relacionado con lo económico, otras veces no. Un beneficio concreto y determinado para sí mismo, para terceros o para la sociedad o alguno de los sectores de esta sociedad. Entonces, no siempre uno trabaja para obtener un beneficio propio, sino también lo puede hacer para un tercero, sea un familiar directo o no, o la sociedad en sí. ¿Para qué trabajamos? A veces porque nos obligan a hacerlo, ¿sí? En algunos centros penitenciarios, el tipo o las personas que están privadas de su libertad están obligadas a trabajar porque es el medio o la forma en que se vive dentro de ese establecimiento penitenciario, ¿sí? Están obligados a hacer alguna actividad. Como un medio indispensable de vida, ¿sí? Muchos trabajamos, me incluyo, como un medio de poder obtener los recursos económicos que me pueda o que me permita vivir a mi familia o los que dependen en forma directa de mí y a mí mismo, ¿sí? Porque lograremos en el futuro un poder que deseamos. Muchas veces, dentro de los ámbitos laborales, ustedes van a encontrar personas que sobresalen o hay sobreesfuerzo, ustedes observan que se sobreesfuerzan por encima del promedio, ¿sí? Siendo que en general todos cobran para un mismo sector la misma retribución económica. Entonces, ¿por qué lo hacen? Y uno de los objetivos, ¿sí? O la motivación que puede tener esa persona o esas personas es que desean adquirir reconocimiento o la posibilidad de crecer dentro de esa organización, ¿sí? No siempre se está seguro, pero en muchas ocasiones uno de los motivadores que hace que una persona o varias personas se destaquen sobre los demás es porque quieren crecer dentro de esa organización o quieren adquirir poder dentro de esa organización. Para satisfacer necesidades sociales. Sí, no sé, estoy dentro de un grupo de la Iglesia Católica o de quien sea dentro del barrio, ¿sí? Y por ahí me piden que un fin de semana vaya y ayude en, no sé, pintar la iglesia o el mismo colegio, como parte de la cooperadora, me piden que vaya y ayude en el arreglo de ciertas partes del edificio. Bueno, lo hago por una satisfacción personal y para satisfacer alguna necesidad que tenga ese grupo al cual yo pertenezco. Para aprender o desarrollarnos en nuestra especialidad, muchas veces ustedes mismos van a encontrar que una vez que aún teniendo un título profesional, ingeniero, lo que sea, se van a seguir forzando, van a seguir estudiando nuevas técnicas, idiomas, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir ser más competitivo dentro del ambiente laboral donde se van a mover, ¿sí? Porque quieren ser más especialistas, ¿sí? o desarrollar una mayor especialidad en un tema específico. Para beneficiar a otras personas, etcétera, etcétera. O sea, que hay muchos objetivos para los cuales trabajamos. No siempre es solamente el trabajo por la necesidad de satisfacer alguna necesidad económica. Nivel de vida. ¿Qué entendemos por nivel de vida? Y después vamos a hacer la relación, qué relación tiene el nivel de vida con la productividad que tenga esa organización o esa sociedad, pequeña sociedad o ese país, y cómo está relacionado la mejora de la productividad con la mejora del estándar de vida o nivel de vida en general de esa sociedad. Primero vamos a definir qué entendemos, y según la OIT, como nivel de vida. Se entiende como el grado de bienestar material de que dispone una persona, clase social o comunidad para sustentarse y disfrutar de la existencia. Entonces, básicamente, nivel de vida está relacionado con la posibilidad de acceder a diferentes servicios, ¿sí? O diferentes bienes y servicios, ¿sí? A mayor poder
para poder de acceder a mayor cantidad de bienes y servicios, se supone que esa persona o ese grupo de personas tienen un estándar de vida o un nivel de vida superior. Algunas otras definiciones en cuanto a nivel de vida están relacionadas con la famosa escala de Maslow. Esto creo que ya ustedes lo habrán visto en años anteriores, donde básicamente la escala de Maslow es una definición de diferentes escalones, ¿sí?, o etapas de motivaciones que tienen todo individuo para poder satisfacer ciertas necesidades. La primera necesidad que Maslow estableció que debe satisfacer cualquier persona son las necesidades biológicas, ¿sí?, o necesidades básicas. ¿Qué tiene que ver eso? Y la motivación para trabajar, ¿sí?, o para desarrollar alguna actividad son para satisfacer necesidades que tienen que ver con la comida, con la vivienda, con el vestido, ¿sí? Esas son necesidades básicas relacionadas con lo biológico. Después, un segundo escalón de motivación, una vez que están satisfechas las primeras, están relacionadas con la necesidad de seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad del trabajo, seguridad física, seguridad de tener un sistema médico que me pueda cubrir ante la posibilidad de tener alguna enfermedad, el individuo o su grupo familiar. El próximo escalón de motivaciones que definen a Maslow son la necesidad de cubrir lo que es el sentido de identidad, reconocimiento, cariño, participación dentro de una organización. Y por último, la escala superior de motivación sería la necesidad de autorrealización o desarrollo personal. ¿Sí? Esto igualmente lo vamos a desarrollar un poco más extenso cuando vamos a toda la parte de motivaciones y comportamiento en forma superficial de un individuo o de un grupo de individuos. Según la OIT, ¿sí?, para las condiciones mínimas para definir que una persona, un grupo de personas tiene un nivel de vida mínimo y aceptable, ¿cuáles serían? Que estén cubiertas sus necesidades básicas o biológicas, que es alimentación, vestido, alojamiento, ¿sí?, vivienda, seguridad, protección contra robo, violencia, pérdida del empleo, pobreza debido a la vejez, y la cobertura de servicios esenciales básicos, agua potable, obra de saneamiento, no sé, cloacas, asistencia médica, transporte público, ¿sí? Según la OIT, para considerar que una sociedad o un grupo de individuos tiene cubierto sus necesidades básicas y tiene un nivel de vida mínimo y aceptable, deberían cubrir mínimamente estos elementos: alimentación, vestido, alojamiento, seguridad y servicios esenciales. También la OIT define que el nivel de vida que alcance una comunidad o una nación va a depender de lo que logre alcanzar cada ciudadano medio con su propio esfuerzo y el de los conciudadanos, ¿sí?, de aquellos que rodean o componen esa sociedad. Cuanto mayor es la generación o producción de bienes y servicios, y que están, por supuesto, disponibles estos bienes y servicios a mayor cantidad de individuos de esa población o esa sociedad, mayor va a ser el nivel o estándar de vida, ¿sí? Y acá viene la relación que hay entre nivel de vida con productividad. Los medios principales para acrecentar la producción de bienes y servicios básicamente son dos, ¿sí? Uno es aumentar el número de trabajadores ocupados, porque de esa manera esos trabajadores ocupados van a tener la posibilidad de tener ingresos económicos suficientes, ¿sí?, para poder acceder a esos servicios, esos bienes y servicios básicos para poder alcanzar el estándar de vida básicos. Y por el otro lado, la otra manera de poder lograr que mayor cantidad de individuos lleguen a adquirir esos bienes y servicios básicos es aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque yo, al aumentar la productividad, lo que estoy diciendo es que los costos
de acceder a esos bienes y servicios se reduce. ¿Sí? Aumentar la productividad significa que con los mismos recursos puedo generar más bienes y servicios. ¿Sí? O aumentar la productividad significa que yo puedo generar los mismos bienes y servicios haciendo un uso más racional de los recursos, por el cual el costo de esos bienes y servicios van a ser menores. Entonces, lo que nos dice la OIT es que lo que se debe buscar es mejorar o aumentar la cantidad de individuos que estén ocupados y que tengan la posibilidad de tener un ingreso para poder acceder, poder adquirir esos bienes y servicios que les permitan tener un estándar de vida mínimo y aceptable. Pero por el otro lado, también lo que recomienda la OIT es aumentar la productividad, hacer más efectivo el uso de todos los recursos para generar esos bienes y servicios. Porque al aumentar la efectividad en el uso de esos recursos, lo que voy a obtener es bienes y servicios más abundantes y más económicos, más baratos, por el cual, ante un mismo ingreso de los individuos de esa sociedad, mayor cantidad de personas van a tener posibilidad de acceder a esos bienes y servicios y, por ende, aumentar el estándar de vida o el nivel de vida general de esa sociedad. ¿Sí? Por eso, uno de los últimos puntos que recomienda la OIT es no solo buscar aumentar el número de trabajadores ocupados, o sea, lograr que las personas tengan ingresos o una retribución económica para poder ir y adquirir esos bienes y servicios, sino que también lo que se debe buscar es mejorar la productividad de esas personas ocupadas. ¿Para qué? Para que los bienes o servicios que generan esas personas ocupadas sean de mayor calidad y de más bajo precio, por lo cual en general va a haber mayor cantidad de personas que puedan acceder a esos bienes y servicios que están más accesibles, o que son más accesibles. Ahí está la relación entre nivel o estándar de vida con lo que es productividad. Productividad, entonces, ¿qué entendemos? Como el cociente, la relación matemática entre la cantidad producida ¿de qué? De bienes y servicios versus los recursos o insumos que tuvimos que gastar para la generación de esos bienes y servicios. Ser más productivo significa que yo genere con los mismos recursos mayor cantidad de bienes y servicios o genere los mismos bienes y servicios utilizando menos recursos. Eso hace que la productividad aumente y, por ende, que el costo de generación de esos bienes y servicios sean menores y estén accesibles a mayor cantidad de individuos de la población. Cuando se quiere aumentar la productividad, algunos ejemplos sería, por ejemplo, obtener alimentos más abundantes y más baratos. Un ejemplo clásico es la Argentina. La Argentina tiene una alta productividad en lo que es la generación de alimentos, toda la actividad relacionada a la agroindustria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos terrenos fértiles en general y porque tenemos gran tecnificación de lo que es el campo. ¿Sí? Hay la aplicación de semillas transgénicas, la aplicación de fertilizantes o productos químicos que mejoren la productividad del suelo, ¿sí? Algunos dicen que tiene también sus contras el uso del aumento de la nidificación y el uso de productos químicos en la generación o en la producción de bienes, productos del suelo, ¿sí? Por los efectos que pueden producir a corto o largo plazo, pero bueno, esa es una discusión que no podemos, no la vamos a dar acá porque no es nuestra especialidad, ¿sí? Pero existe esa discusión a nivel mundial, ¿sí? El uso, por ejemplo, de herbicidas o pesticidas en grandes volúmenes, se sabe, ya ha generado efectos negativos sobre el medio ambiente y bueno, muchos dicen que falta aún todavía regular aún más el uso de esos elementos. Pero en general uno puede asegurar que la Argentina como país es un país básicamente agroexportador y que tiene una alta productividad en lo que es la generación de bienes que sean producto del manejo del suelo.
generar o poder fabricar vestidos y alojamientos en mayor cantidad y por ende que sean más económicos. La generación de bienes esenciales, ¿sí? Y que se mejore la productividad en lo que es la seguridad para poder ser más accesible a toda la población en general. Y, en definitiva, lo que nos dice la gente del OIT es que el aumento de la productividad, vuelvo a repetir, incrementa el nivel de vida porque se producen más bienes y servicios al mismo costo, y estos pueden ser adquiridos por mayor cantidad de individuos de la población, ¿sí? Entonces, esto hace o nos dice, nos da la relación que existe entre el nivel de vida con productividad. Inversión, ya sea en capital o en el recurso humano, va a redituar a corto o mediano plazo en una mejora en lo que es la productividad de el sector o de todo el área en donde se haya hecho esa inversión. En este periodo de pandemia, desde marzo del año pasado, muchas de las cosas que han tenido que hacer las empresas es capacitación o inversión en nuevos procedimientos para evitar el contagio del coronavirus, capacitar al personal sobre cuáles son los modos que se tiene que cuidar para evitar el contagio del coronavirus. Todo eso seguramente fue costo, ¿sí? A la empresa, el darle el barbijo a cada uno de sus trabajadores, el disponer de alcohol en gel y otros medios de desinfección, o aumentar las veces en que, si tiene personal de limpieza, tiene que hacer la limpieza y desinfección de diferentes sectores, seguramente fue un aumento de costos. Ahora, lo que uno tiene que ver que en realidad eso fue una inversión ¿para qué? Y para evitar que el tipo, uno o varios, se enfermen. Porque si aparece un enfermo y el riesgo de contagio está presente dentro del establecimiento, va a perder más plata seguramente porque no va a tener a ese trabajador o a varios de los trabajadores que haya adquirido esa enfermedad, porque necesita, o si tiene posibilidad de reemplazo, reemplazarlo por otro trabajador. Al trabajador que no está trabajando hay que seguir pagándole, porque así está establecido la ley de contrato de trabajo. Una persona que se enferma dentro del ámbito laboral, sea culpable o inculpable de la enfermedad, el sueldo no se lo puede ver alterado. Entonces, ese tipo de capacitación, ese tipo de inversión, estamos hablando de una situación muy particular esta de la pandemia, uno no lo tiene que tomar como un costo, sino como una inversión. Yo hago esta inversión, gasto esta X cantidad de plata para capacitar al personal, para darle el barbijo, para mejorar las condiciones de limpieza del sector, tendiendo a buscar que se reduzca el riesgo de que haya personal enfermo. Porque si hay personal enfermo, puede ser en algunos casos hasta que tengan que cerrar el sector de trabajo o la planta en sí. ¿Se entiende más o menos este ejemplo muy simple? Esto me remite un poco al ejemplo que dabas ayer justamente en el laburo que estás desarrollando hoy. A Patricio lo contrataron como ingeniero industrial para mejorar los procesos de una distribuidora de productos comestibles, ¿sí? La empresa está invirtiendo en un nuevo recurso, ¿sí? Que no es barato. Patricio cuesta bastante caro, así por lo menos me lo dijeron desde la empresa, así que traten de cumplir con la carrera industrial porque tienen futuro. No, fuera de broma, digamos, la empresa invirtió, venía trabajando, venía desarrollando sus actividades de distribución a sus diferentes clientes con ciertas deficiencias, pero lo venía haciendo. Decidieron que no, que quieren mejorar su forma de realizar la tarea. Entonces, contratan a un nuevo recurso humano que tiene un costo. Le dan un presupuesto a este nuevo recurso humano para mejorar tanto lo edilicio, y si mal no recuerdo, ya decía también Patricio, una vez que termine toda la parte de estructura, edilicio o lo que sea, inversión de infraestructura, lo próximo que le queda es mejorar la parte de procedimientos, ¿sí? Formas en que realiza la actividad. Eso es todo en inversión. Ahora, ¿y por qué lo hace la empresa? Y porque básicamente lo que busca es, evidentemente hoy tiene problemas,
que le están generando costos, ¿sí? O pérdida de ganancia, y entonces con estas acciones lo que busca es, a mediano plazo o a largo plazo, evitar estas pérdidas de dinero y aumentar la productividad, ¿sí? La mejora de la productividad no solamente, ustedes imagínense, o todas estas herramientas que vamos a ver durante el año, y las que ustedes van a ver en las diferentes materias de la carrera, no es solamente para una industria en donde uno ve que al final de la línea sale un bien, ¿sí? Sale un auto, sale una botella, lo que sea, una computadora, sino que muchos de estos también se aplican a empresas que lo que generan son servicios, ¿sí? Un servicio de distribución, un servicio de correo, un servicio de generación de algún software en particular. Entonces, todo eso, toda la mejora que pueden ustedes encontrar en los procedimientos de trabajo, en los conocimientos que tengan los trabajadores para desarrollar de mejor manera su trabajo, va a hacer que redunde en una reducción en los costos de generación de esos bienes y servicios. Por ende, va a aumentar la productividad. Una de las cosas que van a ver ustedes, o que intentamos, por lo menos de forma superficial, ver a lo largo del año, es lo importante de mantener motivado a los trabajadores. Así como yo trato, o Patricio trata de mantenerlos motivados a todos ustedes como alumnos para que se interesen en esta materia, que puedan encontrarle la vuelta para que esta materia entiendan, le va a dar las herramientas que en el futuro le van a ser útiles para su vida laboral. Bueno, eso tienen que hacer las áreas especializadas dentro de cualquier organización, generalmente están asignadas a esas actividades a la parte de recursos humanos, de cómo maneja el personal y cuáles son las herramientas que desarrolla la organización para tratar de retener a aquellos trabajadores que son los que le interesa retener, ¿sí? Que reditúan un beneficio a la empresa. Pilares que sustentan la productividad. El primero y uno de los importantes es el factor humano. Yo ayer les comentaba que no hay ninguna actividad, por más automatizada que sea, en donde no sea necesario el recurso humano para el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Por el cual es importante de qué manera yo manejo esa mano de obra para que sea productiva y haga lo que yo deseo que haga con los métodos preestablecidos para obtener los bienes y servicios en cantidad y calidad, que es lo que yo ofrezco al mercado, ¿sí? Y eso tiene diferentes herramientas por el cual la empresa puede lograr mantener motivado a ese recurso humano. Otro de los elementos que sustentan la productividad son los tiempos de trabajo, ¿sí? Para toda actividad, sea en una empresa que genera un bien o sea una empresa que genera un servicio, un call center, ¿sí? Es indispensable tener en cuenta los tiempos asignados para cada actividad, ¿sí? Porque con eso me va a permitir establecer o calcular los costos de generación de ese bien o ese servicio, y de cuánto es el costo de la mano de obra que está desarrollando esa actividad. Por lo cual es importante tener los tiempos asignados para cada actividad, los tiempos estándares, que después vamos a ver cuáles son los métodos, por lo menos que vemos en esta materia, para poder obtener o determinar esos tiempos estándares de cada actividad. Otro de los elementos que es importante al momento de ver la productividad o la efectividad del uso de los recursos para la generación de los bienes y servicios es de qué medios de producción disponen los recursos humanos, las personas de esa organización para generar ese bien o ese servicio. Y acá está incluido la tecnología, ¿sí? Acá se refiere a de qué tipo de máquinas se disponen, qué tipo de instalaciones, los conocimientos tecnológicos básicos que debe disponer el personal para hacer un buen uso de esa tecnología, ¿sí? Cómo está distribuida o cómo está utilizado el espacio, el área de trabajo, si está utilizado en forma eficiente o en forma deficiente. O sea,
Yo siempre doy el ejemplo, hace varios años atrás, ustedes son muy jóvenes, no sé, todas las transacciones bancarias, cuando yo era joven, hace muchos años atrás, tenía que ir al banco a hacer la cola y tenía varias cajas en donde había varias personas del servicio bancario que me atendían cada una de las transacciones que debía hacer. Con el tiempo, en principio aparecieron los famosos cajeros, ¿sí? En donde lo que hacían era que los servicios bancarios derivaban algunas transacciones, en lugar de hacerlo por la caja, se derivaban al cajero automático, ¿sí? En principio era a demanda del consumidor, a demanda del cliente, ¿sí? No era que estabas obligado. Hoy, si ustedes van a hacer ciertas transacciones, por ejemplo, retiro de dinero o incluso hasta depósito de dinero, repósito de cheques, ya tienen máquinas, ¿sí?, que les permiten hacer todas esas tareas sin necesidad de hacer una cola y sin necesidad de tener del otro lado del mostrador una persona que me está atendiendo. Entonces, lo que lograron con la incorporación de estos nuevos medios tecnológicos, por ejemplo, la industria bancaria, es reducir los costos o hacer más eficiente el uso de uno de los recursos, el recurso humano, ¿sí? Dedicarlo solamente a cuestiones particulares y especiales de la actividad financiera y relacionada con los bancos. La gran mayoría de las transacciones hoy se hacen a través de esos cajeros. Y en esta última etapa, este último tiempo, se ha crecido en forma exponencial también el uso de la tecnología a través de Internet, ¿sí? Varios de ustedes, y me incluyo también, hoy muchas de las transacciones que hago puedo hacer directamente a través de mi computadora en mi casa. Pago de servicios, transferencia bancaria, depósitos bancarios. Entonces, eso hace que se facilite la tarea, ¿sí?, y sea mucho más efectivo el uso de los recursos dentro de la actividad, por ejemplo, bancaria. Eso tiene que ver con una inversión o grandes inversiones que hubo en el área de tecnología, ¿sí?, relacionada con la industria bancaria. Bueno, esto sucede también en cualquier industria de generación de algún bien o servicio. El ejemplo que les daba al principio de la clase de la empresa tenía un torno de paralelo, esos viejos tornos que lo trabajaban manualmente. Un operario hizo una inversión, compró un torno de control numérico, entonces multiplicó por N veces el número de piezas por hora de trabajo y además seguramente la calidad del producto que sale de ese torno de control numérico, ¿sí?, computarizado, es mucho mejor que el que obtenía originalmente. Entonces, con la inclusión de una nueva tecnología, se logró mejorar la productividad o la efectividad. Organización del trabajo. Esto tiene que ver cómo está organizado la tarea dentro de los diferentes sectores de la organización, cómo está subdividido, cómo están descritos cada uno de los puestos y las operaciones, cómo está descrito en forma clara cuáles son las responsabilidades y jerarquías, de quién depende cada una de las actividades, ¿sí? Van a ver que en muchas actividades hoy hay sistemas de organización que son piramidal, ¿sí? Tenés un gerente y después jefatura, lo que sea, y cada sector sabe de quién depende. Y hay otros que son de tipo matricial, o sea, por ahí un sector de finanzas no solamente tiene que reportar al gerente de finanzas, sino capaz que tiene que reportar al gerente de ventas por alguno de los procesos particulares que tiene de trabajo dentro de esa empresa. Bueno, eso son diferentes formas de organización buscando mejorar el uso del recurso, por ejemplo, el recurso humano en este caso. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con cómo está organizado todas las tareas dentro de esa organización. Otro de los elementos que tiene mucho que ver o tiene mucha relación con lo que es la productividad. ¿Cómo se hace o cómo se adquiere los insumos y materias primas que debe utilizar esa organización para la generación de esos bienes y servicios? ¿Sí? ¿Cómo es la productividad del uso de los materiales, energías y maquinaria que generalmente se debe utilizar para la generación de esos bienes y servicios? Y eso tiene que ver mucho con cómo está especificado el producto, o sea, qué de acuerdo a el diseño del producto y las características de ese producto, me va a decir
al jefe de compras, por ejemplo, de materia prima, cuáles son las características que tiene que tener la materia prima para poder ser procesada y obtener este bien o este servicio de la calidad que estoy ofreciendo al mercado. Un ejemplo que siempre doy en esto, por ejemplo, es una industria como tenemos acá en la zona, que es la industria petrolera, ¿sí? Básicamente lo que hace es destilación de hidrocarburos, de petróleo, ¿sí? Ahora, la planta que tenemos acá en La Plata, incluso la otra que tenemos, por lo menos la que yo conozco, que es YPF, la que está en Luján de Cuyo, en Mendoza, tiene ciertas características en cuanto a la calidad del petróleo crudo que puede procesar, ¿sí? Uno de los elementos, uno de los contaminantes que tiene el petróleo es, por ejemplo, el azufre, ¿sí? Es un elemento que viene incorporado dentro del petróleo, pero que no se, o que afecta la calidad en el proceso de destilación. Entonces, una de las características que tiene el petróleo argentino, o que se extrae principalmente en las zonas patagónicas, en algunas de las provincias patagónicas, es que tiene un bajo tenor de azufre, ¿sí? Entonces, la planta del país fueron diseñadas, fueron construidas para procesar ese producto con esa concentración máxima de azufre. Si el petróleo que tiene que destilar viene, o la materia prima, en este caso el petróleo, viene con características diferentes a las que con las que fueron diseñadas las plantas, la planta seguramente va a obtener, o no va a funcionar, o no va a ser tan eficiente en la generación de tantos metros cúbicos de hidrocarburos por hora, o directamente lo que me va a ofrecer o dar como resultado final va a ser una nafta o cortes de nafta fuera de las normas que yo comercializo normalmente. Esto pasó, o la noticia tuve hace muchos años atrás, creo que fue en la época del gobierno de Alfonsín, en donde por un problema de abastecimiento de crudo local, se tuvo que importar crudo de la zona de Medio Oriente, Arabia Saudita, no me acuerdo dónde, ¿sí? Y el problema que teníamos, o tuvo ese problema en ese momento YPF, fue que el crudo que venía de esa zona venía con un tenor, una concentración de azufre superior a la concentración del crudo que tenemos en nuestra región. Entonces, se vio alterada totalmente el funcionamiento de la destilería, ¿sí? No podía obtener la calidad del producto tal cual como lo obtenía con el crudo local, ¿sí? Y las instalaciones se vieron afectadas también por ese exceso en la cantidad de azufre. Entonces, muchas veces se tiene que tener en cuenta al momento también de buscar la mejora en la efectividad de los costos y mejora en la productividad de cuáles son las fuentes donde obtengo las materias primas para poder después trabajarla y obtener ese bien o servicio. Si esa materia prima no es la adecuada, el producto que me va a generar esa planta o va a tener un costo adicional porque la materia prima no cumple con las especificaciones para la cual fue desarrollada la planta, o la calidad del producto final se va a ver alterado por la calidad o la falta de calidad o debido a las especificaciones de la materia prima. También tienen que tenerlo en cuenta al momento de analizar por dónde puedo hacer una mejora de la productividad. Clima organizacional, esto tiene que ver con los estilos de conducción de las empresas, cómo son los estilos de conducción de las gerencias, de las jefaturas, cómo son las relaciones interpersonales entre gerencias, entre jefaturas, operarios, ¿sí? Porque esto básicamente tiene que ver después con las motivaciones que tengan cada uno de los individuos que componen esa organización para el desarrollo de su actividad. Si el clima organizacional es malo, seguramente las motivaciones que tengan cada uno de los individuos de esa organización van a ser bajos y se va a ver alterado la efectividad del uso del recurso humano. Situación, básicamente son las variables y valores que maneja la organización. Estos valores pueden ir cambiando también con el tiempo. Sí, tiene que ver mucho, está muy relacionado con el clima organizacional dentro de las organizaciones, cómo
es el manejo del factor humano, qué tipo de motivaciones se maneja dentro de la organización para mantener alineado los objetivos de los trabajadores con los objetivos de la organización, ¿sí? Estas situaciones dependen mucho de cuestiones internas y también de situaciones externas a la organización. No sé, hoy en el país estamos viviendo una situación en donde hay cierta incertidumbre en cuanto a cuestiones que tienen que ver con lo económico, las empresas por ahí tienen dificultad para conseguir cierto financiamiento o el financiamiento que obtienen es muy caro, entonces todo eso hace que afecte tal vez el funcionamiento de esa organización y termine incidiendo también en el manejo del recurso humano o el clima dentro de la organización y relaciones con los integrantes de la organización. Otro de los elementos que afecta directamente la productividad y la efectividad en el uso de los recursos es el diseño del producto. A veces un producto puede tener el mejor diseño y puede ser el que sea más atractivo para captar nuevos clientes, pero resulta que ese diseño implica que no puede utilizar los métodos de fabricación más eficientes, ¿sí? O que tenga que generar en la generación de ese bien o servicio mucho desecho que termina afectando el costo, ¿sí? Por eso también es importante el tema al momento de hacer el diseño de un producto que no sea una sola persona, un solo sector que esté trabajando sobre eso, sino que sea un trabajo interrelacionado con todas las áreas de la organización para que salga un producto teóricamente que sea competitivo, ¿sí? Que se pueda lograr generar con el menor costo posible. Métodos de producción, métodos de trabajo afectan directamente los costos de la generación de ese bien y servicio. Y por último, el medio ambiente o las condiciones externas a la organización, como recién le decía, también afectan el desempeño de cualquier empresa.